Vamos a hablar de la parada cardíaca traumática. Y primero, una declaración de intenciones. No he recibido financiación alguna nunca para hacer las charlas. Segundo, no está generado por ninguna IA. O sea, todo es imperfecto mío, ¿de acuerdo? Y por lo tanto será muy imperfecta, sobre todo para personas sabias. Y sabias son ustedes, aunque no se lo crean algunos. ¿Por qué? ¿Qué es una persona sabia? Es aquella que es capaz de navegar a través de una situación compleja. Y una situación compleja, ¿cuál es? La que hacemos casi cada día y no nos damos cuenta. Aquellas situaciones en las cuales el curso de acción óptimo no se puede identificar fácilmente, no sé por dónde puedo salir. Esto es una situación compleja. Todos ustedes que trabajan en sistemas de emergencias o si están aquí hablando de RCP, es porque tienen interés y trabajan con esto. Y, por lo tanto, ya llegamos a la conclusión de que la parada cardíaca y la traumática es una situación compleja que ustedes como personas sabias van a saber afrontar. Pero lo primero, para saber afrontarlo, es que es una situación estresante y hemos de intentar que las emociones no los desborden. Muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. ¿Cierto o no cierto? Bien, y para eso, conocimiento. ¿Y cómo? Haremos una hoja de ruta o de navegación, permítanme el símil de la línea que estoy utilizando, en la cual habrá una primera parte, que hablaremos de la parada cardíaca traumática, y después nos centraremos en 3 puntos más o menos rápidos, que les gustan mucho, sobre todo alguno en concreto, a los héroes con capa o sin capa, que les gustan ser muy invasivos. ¿De acuerdo? Y unas pequeñas conclusiones que haremos entre todos. La parada cardíaca traumática es igual, el mismo manejo, tiene el mismo sentido hablar de parada cardíaca traumática que médica? Pues evidentemente yo creo que no. ¿Qué piensan ustedes? Aquí es el algoritmo, ya lo tienen más que sabidos de las guías, que se maneja y están orientadas porque la causa más frecuente de la parada cardíaca médica es de origen cardíaco. Por eso hacemos lo que hacemos, analizamos el ritmo y hacemos compresiones. Y utilizamos adrenalina y utilizamos 4 fármacos. Porque la causa es esta. El día que nos paremos con un estatus asmático, pues no haremos esto. Haremos hidrocortisona, nebulizaciones y demás. O, como ya en algunas ciudades americanas, ya utilizan analoxona, ¿no? Y como dicen, no hacen el ABC, hacen el NABC. Pon naloxona primero porque a lo mejor van con el fentanilo tirados por la calle. ¿Vale? Esto va evolucionando. Miren el algoritmo de parada cardíaca traumática. No es mío, es de la European Resuscitation Council, ¿no? En el capítulo de situaciones y circunstancias, un capítulo pequeñito para mí, demasiado pequeño. Me gustaría que fueran más grandes. Bueno, siempre tiene que ser más grande. Vean que el algoritmo y la misma infografía es diferente. No tiene nada que ver. Usted pone en esta imagen y la otra a una persona que no sabe nada, dice, nada. Entonces estamos respondiendo, la parada cardíaca médica no es igual a la parada cardíaca traumática. Por tanto, el abordaje, el enfrentamiento y la resolución no tienen nada que ver, o por lo menos poco que ver. Hay que manejar estas situaciones de forma simultánea. Es decir, eso que nos entrenamos en los politraumáticos X, A, B, C, D, aquí, ¿qué te dicen? Si el paciente está en parada cardíaca, tengo que actuar lo más simultáneamente posible a varios niveles. Y una cosa de la guía que no me acaba de gustar es que lo ponen con unos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece un orden. Y está muy bien explicado en el texto, pero en la infografía realmente parece que sea una secuencia de prioritaria y no es exactamente así. Ya lo ponen, pero puede llevar a engaño. Por tanto, si lo leen, entiendan que tiene que ser simultáneamente. Y se centran en las causas de las 4 Hs, 4 Ts que están más vinculadas a una parada cardíaca traumática. Hipovolemia, hipoxemia, neumotórrax tensivo y taponamiento cardíaco. Eso es lo que ponen. Siguiendo más adelante, ven que en el orden aparece el punto 4 y 5, la liberación del taponamiento cardíaco y el control vascular proximal, que es el clampaje de aorta, ¿vale? Y realmente lo que están hablando mucho es de la toracotomía resucitadora. Y se plantean 4 E's. Si eres experto, si tienes el equipo, si estás en el entorno adecuado y si el tiempo, desde que vas a plantearte esto hasta que ha iniciado la maniobra de RCP, es inferior a un tiempo determinado, que son 15 minutos. Si falla uno solo de esos criterios, las guías ya te dicen, no lo haga. Uno solo de las 4 E's. Y miren dónde empiezan las compresiones. ¿Ven que hay un escalón? Si lo ven, es muy sutil.
Vuelvo a decir, en el texto lo explica muy bien, pero en la infografía a mí no me queda claro. Quizá yo tengo una percepción visual diferente. No soy capaz de verlo. Aquí me cuesta mucho. Este escalón empieza debajo. ¿Qué significa? Que no están al mismo nivel. Las compresiones torácicas están despriorizadas. En la parada cardíaca médica, priorización. Aquí están despriorizadas. Y en la guía lo pone. Oiga, traten las causas reversibles de forma simultánea por delante de las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas no deben de retrasar el tratamiento de la parada cardíaca traumática. ¡Oh, vaya! ¿Y qué entrenamos habitualmente? Parada cardíaca médica. ¿Qué entrenamos desde los niños? Soporte vital básico, compresiones torácicas. Señores, en parada cardíaca traumática, no. Hay que hacer otras cosas antes. No que no se hagan, no que estén contraindicadas, eso es falso. Hay que hacerlas, sí, pero en el momento adecuado. No comprimas un corazón vacío. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa más frecuente de una parada cardíaca traumática? La hipovolemia, el sangrado no controlado. Si estamos comprimiendo un corazón que no tiene relleno, ¿qué hacemos? Nada. Por lo tanto, primera pregunta contestada. Parada cardíaca traumática es diferente a la habitual, a la que es más frecuente, a la médica. La supervivencia global de la parada cardíaca es casi miserable, ¿vale? Estamos por debajo del 5%. Según el European Trauma Curve, es un 3,5%. Ya ven que apenas hay diferencia entre traumatismos penetrantes y no penetrantes. En las series más optimistas de la USA, sobre todo en el rango militar, con tipos de heridas muy concretas y en población aguerrida, joven, entrenados y demás, llegan al 10%. Eso según el escenario bélico que tengan, siendo optimistas, y dependiendo qué cuerpo lo está atendiendo. Hace poco leí una revista de una de las fuerzas israelíes que era del 0%, los israelitas. ¿Por qué? Porque publicaban cosas que incluso sus soldados eran atacados con artefactos explosivos. Por lo tanto, morían más, lógicamente. La parada cardíaca médica tiene un porcentaje de 10-15%, aproximadamente. Estoy redondeando mucho los números para que tengamos una visión en concreto. ¿Cuál es la causa de diferencias estadísticas entre las paradas cardíacas traumáticas? Todos los estudios que hay algunos que, oye, hay una supervivencia mayor, inferior, pues hay un montón de sesgos. Los sistemas de atención al politraumático cambian. ¿Es lo mismo reanimar en Estados Unidos que en Canadá, que en Europa? ¿O que en Asia? No. ¿Y dentro de Europa es lo mismo los británicos, los austriacos, los alemanes, los españoles? ¿Y dentro de España es lo mismo Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Andalucía? ¿Y dentro de Cataluña es lo mismo estar dentro de Barcelona, en el área metropolitana, que en tren o en la Seu d'Urgell? No. Como en Barcelona, en ningún sitio. Vale. Y también hay un sesgo de selección de criterios de selección de pacientes. En todos los estudios hay mucha diferencia. ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Busco la supervivencia cuál? ¿Al llegar al hospital? ¿A las 24 horas? ¿A los 7 días? ¿A los 30 días? ¿A la semana? ¿A las 6 meses? ¿Al año? Entonces, esos datos hay que cogerlos y analizarlos individualmente. Y en muchos casos, cuando el paciente ya está muerto al llegar y no inician, lo sacan del estudio. Entonces, todo eso son sesgos acumulados y es muy difícil sacar conclusiones basadas en la evidencia científica. A favor, los supervivientes de la parada cardíaca traumática tienen mejores resultados neurológicos que la parada cardíaca médica. O sea, sobreviven menos, pero globalmente sobreviven mejor, entre comillas, cuando hablamos de cerebro, ¿eh? Secuelas muchísimas. Estudio en Nueva York. No voy a entretenerme con esto, que vieron qué es lo que les ocurría en el estado de Nueva York, ¿vale? Llaman la atención que tenían menos mortalidad los mayores que los jóvenes. Eso se explica por el tipo de lesión de mecanismo. Si van en coche, tienen menores velocidades habitualmente. Arma blanca y arma de fuego, menor cantidad que los jóvenes. Todo eso incidía. Pero bueno, esto es anecdótico. Lo importante para mí es que intentaron ver cuáles eran las variables que predecían que el paciente iba a morir por un traumatismo. Y investigaron los turnos de día-noche, si había TC asociado, cuál es el ritmo cardíaco inicial, dónde se había producido la parada cardíaca, en qué lugar, a qué distancia, el mecanismo de lesión, y lo único que resultó significativo, el ISS, es decir, la gravedad y el tiempo.
Por lo tanto, el principal factor que nos va a determinar las acciones y las respuestas va a ser el tiempo. Y en esto algo tenemos capacidad para modificar y actuar nosotros. Las causas reversibles, como hemos dicho, esta es la más frecuente. Si la pongo en rojo, ustedes lo han dicho, la hipovolemia. También porcentajes redondeados, 48%, me da igual. Recuerden, hipovolemia, la mitad. Hipoxemia, neumotórax y taponamiento cardíaco a continuación. Y a mí me gusta añadir otros dos, que no está dentro de las dos HOTDs. La hipotermia, factor independiente de mortalidad en una parada en general y una parada cardíaca traumática más. En nuestro hospital hay un compañero, Íñigo lo conoce muy bien, Roy Blasco, que está haciendo su tesis doctoral sobre la hipotermia. Y aparte de que nos vienen prácticamente todos los traumáticos hipotérmicos, lo hemos demostrado con nuestros pacientes que tienen factor independiente de mortalidad. O sea, también en toda la zona en la cual estamos atendiendo a nuestros pacientes. Y los tóxicos, y con tóxicos no me hablo del fentanilo, hablo de nuestros fármacos. He dicho que esto es atribuible tanto a la parada cardíaca traumática como al paciente in extremis, el de la periparada, el que está tan malito que se está a punto de parar. ¿Qué hacemos muchas veces? Vamos a estabilizarlo, vamos a acelerar la vía aérea, vamos a hacer una inducción anestésica. Y eso ayuda a precipitar al paciente y lo mata. A eso llamo tóxico. Y eso también es modificable con nosotros. Tenemos que reducir la dosis de pseudoanalgesia de un 25 a un 50%. El único fármaco que se iguala o que aumenta la dosis, en estos casos in extremis, es el relajante muscular. Todo lo demás, incluso en la selección de fármacos que inestabilizan menos, como el etomidato o la ketamina, también hay que disminuir la dosis. Hay que tener muy cuidado con estos pacientes. ¿Alguno se le ha parado a algún paciente la inducción? No, da igual. Y el que no levante la mano es que o no le has dado cuenta o no le ha ocurrido. Entonces, hay que cerciorarse muy bien de lo que hacemos. Fraccionar las dosis, disminuirlas. Esta es la imagen que quiero que se lleven para casa, si tienen que llevarse una. Cuando me acerco a una parada cardíaca traumática, ya he visto que lo saben, pero se lo voy a insistir. Esto, el foco, una hemorragia con un foco de sangrado no controlado. 1 de cada 2 van a tener esto como principal causa. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo inicial, por así decirlo, teniendo en mente y no sabemos la causa de la parada cardíaca traumática? ¿Cuál va a ser? Parar sangrados, si podemos, y reponer volemia. ¿Vale? Como estamos en horario infantil, lo quitamos. Ritmos cardíacos más frecuentes. ¿Cuáles esperamos siempre cuando nos avisan en un hospital o en una calle encontrarnos? ¿Cuál es el ritmo que queremos encontrar? El desfibrado. ¿Cuál encontramos aquí? Pues todos los demás. ¿Vale? Tenemos la actividad eléctrica sin pulso, vuelvo a decir, redondeando cifras de estadística, 2 de cada 3. Asistolia, caso 9,3. Y el resto pequeñito, el ritmo fibrillable. Y a veces, dependiendo del tipo de lesión, si es accidente de tráfico a baja velocidad y demás, si tiene una fibrilación, a lo mejor no es el traumatismo, a lo mejor es otro evento. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mirad, la diferencia realmente en cuanto a mortalidad en el grupo este de Nueva York, disculpen, me parece insignificante, pero nuevamente los ritmos desfibrilables son los que tenían algo de mejor supervivencia. ¿Vale? Anecdótico. Este fue un estudio que me gustó mucho, es del año 18, bueno, estudió una revisión que hicieron y me gustó porque hicieron como un bucle de pensamiento. Señores, estoy en una parada cardíaca traumática, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Empiezo o no? Eso es lo primero. Ahora veremos cómo podemos tomar esa decisión. Y, segundo, voy a despriorizar las compresiones torácicas. No voy a empezar haciendo masaje. Palabra del Señor, ¿eh? Se acabó las conversiones torácicas en parada cardíaca traumática de entrada. ¿Y entonces qué hablan? Arregla la ventilación, oxigenación, para el sangrado y arregla la fisiología. Muy fácil, ¿no? ¿Qué recomiendan? Pues coja accesos vasculares, donde sea, repones la volemia, idealmente con transfusión sanguínea. Ya sé que, por desgracia, aún en el sistema extrahospitalario de este país no tenemos, espero que llegue con el futuro, no demasiado lejano, y evitar la famosa triada letal, ¿de acuerdo? A esto había que añadir el diamante letal del calcio, ¿vale? Obviamente, esto es mejorable. Esta flecha tiene que ser bilateral,
Porque si el sangrado lo tengo externo y es masivo y puedo coaptarlo, páralo. Antes incluso de arreglar la ventilación. Y lo dice un anestesiólogo, ¿eh? Tiene mérito. ¿De acuerdo? O sea, primero intenta parar el sangrado si puedes controlarlo. E incluso, más aún, antes de plantearte la intubación, mira si el paciente lo puedes reanimar lo suficiente. Son de pacientes in extremis. ¿Por qué? Para evitar la toxicidad de nuestros fármacos cuando estemos reanimándolos. Voy a intentar ventilar como pueda, voy a intentar oxigenar como pueda, pero cuando vaya a intubar, he hecho todo lo posible para mejorar algo su hemodinámica. Elige el momento adecuado de intubación. La indicación la podemos tener nada más llegar. El momento es nuestra elección, igual que los fármacos y la dosis. ¿Qué se encuentran como factores favorables en general? Para decir, bueno, este paciente parece que tiene más posibilidades de sobrevivir o no. Cuando el traumatismo es penetrante, principalmente torácico, y yo diría más, incluso hablan de cardíaco por herida de arma blanca, no de fuego. La corta duración de la parada cardíaca traumática, 10-15 minutos. Ahora explicaremos la diferencia de por qué. Ven que en la infografía de European Resistance Council hablan de 15 minutos. Realmente 15 es para traumatismos penetrantes, según la bibliografía, y 10 para los no penetrantes. Pero ya me parece bien que engloben aquí, porque así cogemos todos, no se nos escapa nada. No vamos a estar con el cronómetro mirando. 15 minutos y se acabó. Si hay signos vitales en cualquier momento y si hay signos de vida. ¿Qué se llama signo de vida? En cualquier momento desde el primer contacto de un sanitario. Si tiene reactividad pupilar, movimientos espontáneos, esfuerzos respiratorios agónicos, cualquier actividad en el electrocardiograma organizada, recuerden que la actividad eléctrica es impulso. Es el primer ritmo que lo vamos a encontrar frecuentemente. Y en negrita, contractilidad cardíaca por eco. Estos son los signos que se consideran de vida y de buen pronóstico. Dos preguntas. Hemos dicho que este mismo grupo recomendaba ¿empiezo o paro? Estas preguntas tienen ya respuestas en la guía del 2021 y son muy claras. Y me gustan mucho porque son aplicables en el día a día a todos nosotros. No se inicia una RCP, una parada cardíaca traumática, cuando no ha habido signos de vida en los 15 minutos previos. Recuerden los signos de vida que hemos dicho. O que son traumatismos incompatibles con la vida. Tengo el cerebro fuera. Está decapitado. Cosas así evidentes. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se para cuando hemos iniciado una RCP? Cuando no hay recuperación de la circulación espontánea o no se detecta ninguna actividad cardíaca por eco, incluida aquellos ritmos que tienen una actividad eléctrica organizada, una actividad eléctrica sin impulso. ¿Y esto cuándo? Cuando he tratado todas las causas reversibles, las 2 H's y 2 T's. He tratado todo esto, no puedo hacer más, he continuado la RCP y no encuentro ni recuperación ni actividad cardíaca por eco. Dejo el tiempo para el debate si quieren. Compresiones externas. Hemos acabado ya la parte de la parada cardíaca y vamos a los 3 puntos en los cuales hay gente que siempre pregunta, bueno, ¿qué es mejor, comprimir externo o abrimos el tórax a todos? Miren, una revisión de 2019, uno de los famosos metaanálisis, que es, ya saben que la estadística es la forma matemática de torturar a los números para que digan lo que tú quieras, ¿no? Eso lo tenemos claro todos. Estos que hicieron, recogieron más de 8.000 casos, ¿vale? Y vieron que no había diferencias significativas entre la representación entre un modelo u otro, tórax cerrado, tórax abierto. En el subgrupo de pacientes con trauma, vieron, eso de forma general, pero vieron cuando era traumático la parada, las compresiones torácicas externas eran mejores que abrir el tórax. Y dices, vale, perfecto, lógico. Pero ¿qué pasó con el metaanálisis? Que en los pacientes de parada cardíaca médica era mejor abrirles el tórax que hacer compresiones torácicas. Vuelta a decir, estadística. ¿Vale? En su discusión ya critican todos estos estudios que estadísticamente son correctos, metodológicamente no tantos, y es un metaanálisis y lo pongo de ejemplo para que, ojo, cuando vemos los titulares y sacamos conclusiones precipitadas, que incluso lo que es contra el sentido común es publicado. Ellos que dicen, señores, en parada cardíaca hemos de hacer compresiones torácicas externas y solamente en aquellas en las cuales no puedo realizar compresiones torácicas externas o ya tengo el tórax abierto por otro motivo, hay a las internas, lo lógico.
Y eso ha sido refrendado en otras situaciones, incluso también por la escuela americana. Por lo tanto, ojo donde metemos las manos, ¿vale? No va a ser que el caso nos muerda. Adrenalina, el paro cardíaco. Adrenalina, fármaco imprescindible, ¿no? Con cronómetro en mano de parada cardíaca médica. Ya desde hace unos años han publicado que la epinefrina en la parada cardíaca traumática aumenta la mortalidad. Tal cual. Llevan unos años haciendo varias publicaciones. Este que ha sido publicado en enero de este año, ya hablan de que la epinefrina en estas situaciones no ofrecía una mejoría en la supervivencia. Y en los subgrupos, que es en la media de todos los pacientes, independientemente de decir casi todos los ítems, realmente el resultado era inferior. Puedo decir, estadísticamente, si miran el estudio, tiene un montón de sesgos, ¿vale? Pero por lo menos salta un poco la alarma sobre la adrenalina y su uso rutinario. REBOA o toracotomía resucitadora. REBOA, utilizado en algunos centros americanos, lo han metido y lo están quitando. En la parada traumática se tiene que utilizar. Esta foto no es nuestra, ya lo digo porque la faja está mal colocada y demás, no es nuestra. Lo puedes buscar en internet tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vuelvo otra vez a la infografía, no al texto. El texto lo pone muy claro, pero la infografía no, para mí no tanto. Vean que aquí pone el 5, el REBOA y la compresión, y parece que esté por delante de la faja pélvica. No es así. Tenemos que colocar la faja pélvica si sospechamos la rotura de pelvis y el REBOA lo colocamos por ese motivo. No tiene sentido empezar con el REBOA, que es un recurso de última instancia. Un ejemplo de los algoritmos que hay en un montón de hospitales. Casi hay un algoritmo diferente por hospital. ¿Por qué? Porque hay que adaptar esta técnica a los recursos y a la idiosincrasia de tus pacientes y de tu hospital. Nosotros hicimos hace unos 3 o 4 años un intento y nos salió todo este galimatías. A ver dónde colocábamos el REBOA. Y siempre nos salía para atrás. Está totalmente metido dentro de nuestro protocolo de fractura de pelvis inestable. ¿Y cuántas veces lo hemos utilizado? 0. Está como último recurso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el REBOA, en la parada cardíaca traumática, nos sirve para controlar solo temporalmente una hemorragia severa por debajo del diafragma que provoca un shock, que esta hemorragia es suficientemente importante para provocar un shock hemorrágico refractario a todos los tratamientos que estemos haciendo. Es decir, si no le he transfundido sangre, si no he hecho otro tipo de damage control, el REBOA está mal indicado. Tengo que intentar hacer muchas cosas antes de plantearme el REBOA. Mentalmente tienen que pensar que es el equivalente a clampar la aorta. Cuando abrimos y haces un clampaje, esto lo hace endovascularmente. Es el mismo principio. Y, vuelvo a insistir, antes de colocar el REBOA, he activado e iniciado el protocolo de hemorragia masiva. He colocado una faja pélvica, si está indicada, por la sospecha o por evidencia, y lo que se recomienda, utilizar el mayor número de imágenes posibles para identificar dónde está sangrando. Porque depende de dónde esté sangrando, lo colocaré en un sitio o en otro. Ojo con las lesiones supradiafragmáticas. Si tengo un apuñalado en tórax, que me está sangrando vasos sanguíneos, si yo coloco, aunque sea en la zona 1, que como he dicho el francés, es la zona supradiafragmática, ¿qué hará ese sangrado que está anterior? Sangrará más. Por tanto, ojo con los traumatismos torácicos severos que provocan una parada cardíaca traumática, porque a lo mejor lo estoy liando. ¿Vale? Complicaciones, daño vascular por el introductor. Los que están saliendo ahora cada vez son más finos. Ahora va a salir el Cobra OS, que tiene 7 French. ¿De acuerdo? Y también, lógicamente, el REBOA produce isquemia. Y cuando aflojas, reperfusiones. De forma global, saber que como es un control temporal, tengo un tiempo límite. Hay publicaciones, depende de quién las pague y quién las financie, más ventajosas y menos ventajosas. De forma genérica, para que sea a las 3 de la mañana que tengo que recordarme. En zona 3, es decir, por debajo de arteria renal, 60 minutos, ¿vale? Hay publicaciones hasta 90. Acuérdense de 60 porque ya nos pasaremos seguros. En zona 1, por encima, 30 versus 60 minutos. Yo recomiendo 60 y 30 para no pasarnos. Recuerden que en un paciente que coloco esto tiene hipovolemia
mucha, no sé si lo he puesto a reponer adecuadamente, y ahí, por debajo del nivel del 1, está la arteria de Jankiewicz. Es decir, irrigación medular. Vamos a producir isquemia medular. Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, su uso tiene que ser restringido, excepcional y adaptado al medio local. No porque lo hacen los americanos en Virginia, voy a hacerlo yo también aquí. Voy a ver si me merece la pena qué pacientes tengo y si merece la pena y puedo aplicarlo. ¿Puedo entrenarme para colocarlo? Yo lo tengo desde hace 2 años, no he puesto ni uno. No, yo, ningún compañero. El entrenamiento se me olvida. Hay que saber, y dentro de poco tendré que decidir si lo mantengo o lo saco fuera. Sé lo que pasará. El día que diga fuera, al día siguiente viene uno con clara indicación. Pero habrá que asumirlo. Por lo tanto, quizá en nuestro medio, utilizarlo en situaciones de periparada cardíaca traumática, pensando que es la hipovolemia, y quizá en la fractura de pelvis inestable que no responde. ¿Dónde puede tener una cabida? Pienso yo, sobre todo extrahospitalariamente, o para traslados de un hospital. Oye, tengo una fractura de pelvis, lo he estabilizado como he podido, se me está hipotensando, necesita una arteriografía que yo no tengo en mi hospital, quizá colocar aquí un reward para facilitar el traslado y la estabilidad sería un buen punto. La toracotomía. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía? El taponamiento cardíaco y la hemorragia intratorácica. Otros abordajes es la toracostomía, es decir, mini toracotomía y a punta de dedo liberar. Ya ni siquiera colocar un drenaje torácico, sino hacer la apertura para que salga el aire y la sangre a tensión. Y el clampaje de aorta. Los americanos, como ven, diferencian los tiempos en los cuales se está indicada la toracotomía resucitadora y diferencian si el paciente también puede estar un shock refractario que a todo el tratamiento que teníamos que haber hecho antes. No es de indicación de entrada. Tanto la Sociedad del Oeste como del Oeste hablan que la única recomendación fuerte es en los pacientes con signos de vida después de herida penetrante. Y van en contra de pacientes sin signos de vida después de un trauma no penetrante. Y hay que hacer hincapié de que hay que hacer consideraciones en el tiempo, dónde está la localización del daño. Si tengo una arteria femoral por un balazo o una cuchillada que me está sangrando, ¿yo qué hago haciendo una toracotomía para clampar? No tiene sentido. ¿De acuerdo? Y si tienes también el daño cerebral asociado. ¿Qué dice el European Trauma Course? Que está dentro del paraguas del European Resuscitation Council. En trauma penetrante con torso, con RCP menos de 15 minutos. En no penetrante, los 10 minutos. Esa es la diferencia que les decía antes. Fíjense, en trauma penetrante en cuello o en extremidades, 5 minutos. Porque supone que si la herida es tan grande para que te pare, una herida única en cuello o una extremidad que te ha provocado una parada cardíaca por exsanguinación, es que ya se ha sanguinado, no tienes nada de recurso. Entonces tienes una cavidad que te aloje dentro. Las demás son cavidades que pueden contener algo el sangrado. De ahí la diferencia de tiempos. La supervivencia. Fíjese, traumatismo cardíaco penetrante. Vuelvo a decir, arma blanca, arma de fuego, cae en picado. En los traumas penetrantes solo el 15% sobreviven. Y en los traumatismos no torácicos, 0 a 2%. Es decir, casi nada. En nuestro entorno, que yo considero que es Europa, y no los USA, ellos ya dicen que realmente el uso tiene que ser muy restrictivo, que cuando se hace a nivel prehospitalario ya ven que realmente el taponamiento cardíaco tiene menos incidencia y cuando abren el tórax tienen lesiones que muchas veces no pueden ser manejadas adecuadamente a nivel extrahospitalario. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Es limitada eficacia y tiene que ser utilizado como último recurso. No significa que no tengamos que aprenderlo, no significa que no tengamos que usarlo, pero sí dónde colocarlo. Muy restrictivo. Primero vamos a aclarar un poco las cosas y las conclusiones para ver un poco la realidad, ¿no? Vemos la primera imagen y cuál es la realidad que nos muestra todo eso que estamos hablando. Parada cardíaca. Ya hemos dicho causa médica y la causa cardíaca. Ese es el resumen un poco de toda la charla. En la aproximación del XABCDE que hace la TLS, que le hace el European Trauma Course, el curso de politrauma que quieran. Es el mismo, cambien el concepto del 1, 2, 3, 4, 5 y agrúpenlo por letras, sabiendo que tiene que ser simultáneo.
No que la A va antes de la B, como lo hacemos en forma lineal. Esto es a la vez, toda la vez que podamos. Pensando que la causa más frecuente con diferencia, el sangrado con foco de sangrado no controlado. Aseguraremos la vía aérea y maxificaremos la oxigenación, pero ojo, valorando cuándo tenemos que intubar, teniendo mucho cuidado. La descompresión torácica, toracostomía, si no sé, tengo miedo, no lo tengo, hagan la toracocentesis evacuadora. ¿De acuerdo? No es lo aconsejado porque cada vez somos más grandes, pero realmente estamos muy influenciados por estudios americanos que sus medidas antropomórficas son otras. ¿De acuerdo? Las agujas, para que les lleguen a los americanos al 90% de la población, tiene que tener casi 7 centímetros de longitud. Son otras dimensiones. La colocación de faja pélvica y el inicio del protocolo de hemorragia masiva. Esto es el pack básico cuando no sé que es un traumatismo, pero no sé la causa. Precipitado, 8 metros de altura, 10 metros de altura, lo han atropellado, un peatón y la persona ha llevado por delante. Me acerco y no sé cuál es la causa. Esto es el pack básico que tengo que tener en mente, y si lo agrupamos por letras, quizá lo vemos mejor que no por números. Se despriorizan las compresiones. Para empezarlas tenemos que estar pensando, ¿estamos revirtiendo ya las causas reversibles? ¿Las hemos revertido? Si la respuesta es sí, empieza compresiones cuando puedas. Pero trata esto antes. Y lo de la guía lo haremos un poco adaptado a nosotros, teniendo en cuenta que la toracotomía expulsadora solo sirve para el control de un sangrado intratorácico o para liberar pericardio. Las dos indicaciones principales. Otras indicaciones, neumotoras a tensión recidivante, es decir, tengo unas lesiones pulmonares que coloco un drenaje y el paciente se vuelve a taponar y dice, oye, lo he colocado mal. No, muchas veces se tienen lesiones pulmonares que hacen fístulas. Y una de dos, o haces una intubación selectiva y excluyes ese pulmón, o tienes que hacer una toracotomía para resolverlo. Y evidentemente, idealmente, habría que hacerlo dentro de un quirófano en el hospital. Si tienes un tórax fallido, tienes un tórax tan aplastado, que tienes que hacer compresiones torácicas después de haber hecho todo, y oye, es que el brazo se me está hundiendo. Te lo puedes plantear. ¿Vale? Y el REWA, como que recuerden ustedes los tiempos de aplicación. En mi opinión, tanto la toracotomía expulsadora como el REWA se tienen que aplicar las 4 E's. Que seas experto, es decir, que estés entrenado como mínimo, que tengas el equipamiento adecuado, pero no solamente para abrir la caja torácica, sino para que si encuentro algo pueda solucionarlo, sino ¿qué estoy haciendo? El entorno, idealmente en quirófano, pero ojo, fuera también se tiene que hacer si es necesario, pero para eso los 2 primeros puntos tienen que estar, tu sistema extrahospitalario tiene que haberte facilitado que te entrenes y darte equipo. Y el tiempo, la pérdida de signos de vida en 15 minutos, para que englobemos, si tienen que acordarse de 5, 10, 15 minutos, englobamos a todos los traumatismos. Si falla uno, no. Malos resultados y el equipo humano va mal. Tanto remar para quedarnos en la orilla. Eso ya se ha demostrado que hacer muchas cosas heroicas y que después vaya mal, va en contra nuestra. Y también tenemos que cuidarnos algo. Importante la ecografía. ¿Para qué? Si yo hago una ecografía y descarto un hemoneumotoras, ¿tengo que hacer toracostomía? No. Por ejemplo, puede ayudarme. Puedo ver si hay un FAS positivo, si hay un FAS negativo y orientar un poco dónde está el sangrado. Ojo, si la causa traumática, el parado cardíaco traumática, no es hemorrágica ni obstructiva, por ejemplo, un TC aislado, un impact brain apnea, una electrocución, un aplastamiento, hay una estampida y alguien se queda atrapado, es traumático, pero posiblemente el manejo y el acercamiento como causa médica es lo más apropiado. Voy a ventilar, voy a oxigenar, voy a intubar y automáticamente me voy a dedicar a esto. Saber dónde estamos, qué recursos tenemos y hacer, como decía Theodore Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas donde quieras que estés. Todos podemos saber lo que tenemos, lo que se tiene que hacer, pero también tenemos que saber lo que podemos hacer donde estemos. Por tanto, parada cardíaca, médica y traumática son diferentes, etiología, tratamiento y abordaje. La estrategia que hemos descrito de parada cardíaca traumática es totalmente solapable para pacientes in extremis. El pack básico, que es el ABC nuestro,
que es lo común en una situación fuera de lo común. Las compresiones externas, por favor, son las prioritarias, son las que hay que hacer, pero no son prioritarias. ¿Tengo que administrar adrenalina? De rutina, no. Ya veremos hacia dónde van estos estudios. Y espero que los diseñen un poco mejor porque son un poco desastres si lo leen. El rol. Cada vez hay que acostumbrarnos más al rol del Extended Fast, del EcoFast. Hay que hacerlo y hay que acostumbrar y hay que entrenarnos. Es una herramienta muy útil tanto a nivel extra como intrahospitalario. Y el tiempo, una cosa que me acabo de comer entera, es una parada cardíaca es crítica, tanto para las decisiones como para el pronóstico. Y si tienen que acordarse de un tiempo, vuelvo a insistir, en el tiempo que hemos dicho antes, y que no les pase como a Sam Bartran, que era el portero del Charlton, que el día de Navidad del año 1937, en el campo del Chelsea, cuando él se fue a la portería y iba a empezar el partido, se suspendió. Y hasta que no pasaron 15 minutos, nadie le dijo al pobre hombre que el partido no se jugaba. Gracias por la atención.